Hola a todo el mundo, aquí estamos de nuevo con Pablo Misli, que vamos a seguir hablando del calendario. Recordar que lo prometido es deuda y nos quedamos un poquito así como queriendo saber más de todo el trabajo de Pablo en su escuela del tiempo y sobre todo queriendo entender con más perspectiva. ¿Qué es esto del calendario gregoriano que está distorsionado del calendario natural? Estos son temas que ya hablamos en la anterior entrevista, pero vamos a hacer una pequeña recapitulación para todos los que venís tal vez por primera vez aquí y luego queréis profundizar y os vais a ver la otra entrevista de Pablo. Pablo, ¿de qué hablamos en la otra entrevista? Bienvenido, por cierto. Hola Virginia, muchas gracias. Pues bueno, la otra vez estuvimos hablando estuvimos tratando de presentar lo que era el calendario, ¿no? Y entonces yo para eso hice como las preguntas que me hice yo en su día, cuando todo este calendario empezó a nacer, que la primera pregunta es ¿qué es un calendario? Así directamente, ¿no? Entonces, después de darle unas vueltas, llegamos a la conclusión de que un calendario es la representación en gráfica, en el lenguaje humano, es la representación del tiempo. Y ahí vimos también una segunda pregunta, que también a mí me llegó cuando yo estaba en todo este proceso, que la pregunta era ¿qué es el tiempo? Y viendo que ahí nos podíamos meter en una camisa 11 varas y viendo que podíamos entrar dentro de un tema filosófico muy grande de lo que es pues la relatividad del tiempo, el tiempo subjetivo, el tiempo cuántico, la no existencia del tiempo, o todas estas cosas de una pues dimensión abstracta y profunda, Ciencia, dejamos teología, filosofía, nos vamos a liar por ahí, ¿no? Eso es. Dejamos, bueno, todo eso a un lado y fuimos a la fórmula física. En la fórmula física describía que el tiempo es la relación que existe entre Ujú, el espacio y la velocidad, o como nosotros le llamamos el movimiento, ¿no? ujú, Entonces, si el tiempo es la relación que existe entre el espacio y el movimiento y un calendario representa el tiempo, un calendario tiene que representar esos dos elementos. Por un lado, representa el espacio, que eso es ujú, a través de coordenadas, a través de un mapa, y por ujú, otro lado, representa el movimiento de los cuerpos implicados, en este caso el Sol, la Tierra, y si queremos profundizar más, la Luna y los planetas, por el espacio, es decir, el espacio y el movimiento de la naturaleza. Eso es lo que representa el calendario, lo que representaron los calendarios originarios, que se tomaron ahí la molestia de grabarlos en piedra para que llegara hasta nosotros, ¿no? ujú. Y entonces luego de ahí venía otra pregunta o otra manera de responder a qué es el tiempo, que podemos decir, una respuesta es el tiempo biológico, el tiempo natural, que es esto que estamos hablando, de la relación entre el espacio y el movimiento, y la otra es la idea del tiempo. Es decir, la idea del tiempo nos referimos a la construcción mental que nosotros hacemos del tiempo, del concepto del tiempo. El tiempo psíquico que nos decías el otro día, El ¿no? tiempo psíquico, también le llamamos así, ¿no? Entonces, decíamos que dentro del mundo de la creación de realidad, dentro del mundo de la iniciación, se dice que la idea del tiempo es el molde que la mente tiene para construir la realidad, ¿no? Es aquello que nosotros construimos dentro de nuestra mente, colocamos Ujú, elementos y hace que nos organicemos y movilicemos energía y recursos para llegar aquí, quedar este día, a esta hora, hacer esta ujú, entrevista, por ejemplo, ¿no? ujú. Entonces, de ahí vimos que si el molde, la idea del tiempo que nosotros hemos construido se construye a través de la educación y a través de ¿no? Cuando vamos al cole nos enseñan que existe una cosa que se llama semanas, que existen días, meses, Ujú, años ujú, y horas, segundos, todo eso, ¿no? Y ahí ya construimos esa imagen, esa idea dentro nuestra. Entonces, como acuerdo de todo un pueblo, un acuerdo social, tenemos una idea común y en base a esa idea común organizamos y construimos nuestra realidad colectiva. Esa idea, a día de hoy, la construye el calendario gregoriano. Pero el ok. calendario gregoriano era lo que habíamos visto, que viene, bueno, yo, aunque no sé demasiados detalles,
pero que viene del mundo del calendario egipcio, el calendario egipcio al calendario romano, el calendario juliano, el calendario gregoriano, y Ujú, como quiera que sea, este calendario lo que no tiene es, nos da unos conceptos que estamos de acuerdo todos y que podemos organizar nuestra vida dentro de ellos, pero esos conceptos, esa imagen, esa idea del tiempo, no nos dice nada al respecto del espacio y del movimiento. Es ujú. decir, Bien, entonces no- aquí es donde nos explicabas el otro día que de alguna manera se va, como el tiempo y la cultura lo van manipulando este calendario de tal manera que nos encontramos con que ahora está totalmente como descolocado de lo que realmente está pasando en el espacio, ¿no? eso es, Entonces, eso es. vale, ya tenemos el contexto para los que aterrizáis ahora en la entrevista. Y si queréis saber quién es Pablo Misli, miraros la cajita de la descripción, pero básicamente él ha creado la Escuela del Tiempo. Tenéis toda la información sobre su trabajo aquí abajo. Entonces, vamos a profundizar en este asunto que es, digamos, lo más llamativo, porque es algo que realmente está tan, digamos, como sellado en la cultura el calendario, que son asuntos que uno ni se plantea que puede poner en cuestión. Entonces, aquí, claro, aquí es la escuela del tiempo, es por eso yo creo para los que estamos buscando, ¿no? Salir y tener puntos de vista más amplios sobre diferentes asuntos, la religión, la política, la cultura, la economía, sí, cada uno está buscando su lugar con más perspectiva. Creo que aquí... aquí tenemos que hacer parada y fonda. ¿Nos puedes explicar, por favor, em, qué es lo que le pasa al calendario que tenemos ahora, el gregoriano? Nos has dicho que el origen Mm, es el vale. calendario egipcio. ¿Eso cuándo es más o menos? Mm, Vienen a ser unos 5.000 años de antigüedad, 5.000 y pico años de antigüedad, que es contemporáneo con los otros calendarios, el calendario andino, el calendario chino, el calendario hebreo, que tienen esos 5.000 y pico años, ¿no? Así de Ujú. antigüedad. O sea, el chino, hebreo y andino. El Tiene- andino, yo no te sé decir con exactitud, ¿no? Pero creo que el azteca también, o sea, como que a mí se me hace que igual que en algún momento la humanidad aprendió a hacer fuego en todos los lugares a la vez, Ujú, ¿no? O desarrollaron el arco y la flecha, como que esa idea del calendario también bajó en un momento dado y de una forma global, así ujú. Bueno, de hecho, los hebreos y en- los egipcios está claro que es así, ¿no? Y los otros igual no tenemos constancia arqueológica, pero sí es factible esto que nos dices. O sea que no sabemos si lo podemos afirmar completamente. Y entonces, ¿qué sucede cuando o sea, el calendario, los astrónomos egipcios desarrollan ese calendario y ese calendario era perfecto o qué le pasaba? Bueno, eh, así, como yo lo entiendo, es a través de la observación, digo que yo siempre digo como que el primer calendario fue un círculo y un palo en el centro, ¿no? Y a Ujú, través de la observación se vio por dónde salía el sol, dónde se ponía, qué altura tomaba en el mediodía, cuánto tiempo pasaba de día, cuánto tiempo pasaba de noche, ¿no? En todo eso iba habiendo un movimiento y ese movimiento se iba registrando en ese círculo. Y de ujú, ese círculo luego se transfiere a una imagen, también todas redondas, todas circulares. Entonces lo que hacen es describir lo que es natural. Es decir, hacen una imagen dentro de ujú. nuestro lenguaje de lo que es la naturaleza, del tiempo de la naturaleza del movimiento en el espacio.
Ujú, Y lo que veníamos a decir, o lo que estabas preguntando, que qué pasa con el gregoriano, ¿no? Al respecto de esa idea del tiempo, como yo lo veo es que si aquí está la naturaleza del tiempo, la idea del tiempo está aquí, la que hemos construido. No está ajustada en su sitio, está aquí. Y esta ujú, también tiene sus ciclos, que es la que nos marca fines de semana, ¿no? Las semanas duran ujú, 7 días, domingo, domingo, un mes, otro mes, fin de año, ujú, ¿no? ujú. Y vivimos dentro de un ritmo, pero ese ritmo vivimos como colectivo humano dentro de ese ritmo, pero ese ritmo no está ajustado al ritmo de los solsticios, de los equinoccios o de los momentos lunares, ¿no? Lunas nuevas, lunas llenas, todo Claro. eso, ¿no? Y Es una esto es un proceso que sucede a lo largo de 5.000 años, ¿no? No, perdón, a lo largo de ¿cuántos? 4.500 años, ¿no? ¿El qué? El cambio. O sea, que la idea del tiempo y lo que es el tiempo natural, ¿no? Esta distancia, ¿no? Bueno, ¿Cuándo se instaura el calendario gregoriano, Pablo? bueno, el calendario gregoriano ya está construido sobre otro calendario, que era el calendario juliano, Ujú, que es Julio César, y anteriormente el calendario romano, que, que se ponía sobre el calendario egipcio. Eso estamos hablando, pues no sé, 2000 y pico años, ¿no? 2000 y pico años atrás. O sea que ya el calendario romano cambia cosas de esta observación natural de los primeros egipcios, ¿no? Sí, instaura las semanas, cambia, o sea, construye lo que serían en su origen eran los signos de los tiempos, son los signos del zodíaco, y ahí Mm, marca 12 fracciones de lo que es la órbita terrestre. ujú, Y esas fracciones se hacen en 12 porque hay 12 lunaciones durante el año, y ujú, entonces marcan 12 territorios en el cielo, en el camino de la eclíptica que se llama. Y de esos 12 espacios originarios, luego los romanos empiezan a poner nombres de emperadores y otras cosas. Y ujú, también está viendo como un desfase que ya viene desde el calendario egipcio. Yo no me sé exactamente los detalles, pero claro, ellos cuentan los 365 días, pero siempre hay unas horas y demás, ¿no? Hay 6 horas, unos minutos y unos segundos. Entonces, esos son lo que, para ajustarlo, se trae el año bisiesto, ¿no? Para cada 4 años, para volver a poner en su sitio. claro, porque esa Y eso, hora a lo largo de 200 años ya es, eso es, o de 1000 años, 2000 años, 1.000 años, entonces, se va acumulando días, ¿no? eso es. Y se va moviendo todo lo que es la idea, el calendario se va moviendo sobre lo que es la naturaleza. Es Ujú, como si nosotros no hiciéramos esto y siguiéramos celebrando, pusiéramos solo 365 días y no pusiéramos el año bisiesto y celebráramos, como hacemos ahora, Navidad el 25 de diciembre, pues el 25 de diciembre igual ahora estaría en la primavera en mayo. en mayo, en cualquier momento. Y eso parece que les pasó a los egipcios. Y entonces ahí tuvieron también así como su reunión en su tiempo con los sacerdotes Ajá. y, y hubo como una discrepancia. O sea, identificaron el problema, pero unos Ujú, conservadores y otros fuerzas de cambio, en aquel ujú, momento como predominaron los conservadores y mantuvieron, digamos, el error. Y ese error lo ujú, rectificó el calendario juliano o el ujú, calendario romano, uno de los dos, ¿no? Que ujú, fue el que ujú, dijo, ah, bueno, que ya estaba ese problema y entonces lo reajustaron. El caso es que, bueno, colocaron todo principios de meses y todas esas cosas fuera de lo que son los puntos clave de la energía de la Tierra, que son los dos solsticios, los dos equinoccios, pasan desapercibidos, a día de hoy pasan desapercibidos dentro de nuestro calendario, es un martes cualquiera, todos vamos al cole a trabajar, ¿no? Mientras la fiesta de la Tierra está cruzando ese momento de ujú, inflexión en la naturaleza que marca un punto de origen, como llamamos ujú, nosotros, ¿no? ujú, O un punto ujú, de destino, ¿no? Abre una ujú, línea de tiempo y ujú, nosotros la abrimos pues unos días después, unos días antes, depende de cómo esté escrito. ujú. ¿Y qué es lo que hace el calendario gregoriano respecto al calendario que,
que desarrolla Julio César con con sus astrónomos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del calendario gregoriano? ¿Recuperar más días? ¿Se les acumularon días? ¿Qué pasó ahí? Del calendario gregoriano al calendario juliano no hay mucha diferencia. No hay Mm. mucha diferencia. Yo no me lo sé tampoco con detalle, pero de hecho el calendario juliano puede ser que hasta esté vigente todavía en algún lugar. Y si no, lo ha estado hasta hace 100 años, 200, Ah, no wow, mucho más, en algunos lugares, ¿no? wow. Eh, el caso es que es eso, ¿no? O sea, que es una organización de ciclos temporales eh, que pasan por alto los ciclos naturales. Es decir, los Esta es ciclos la clave. temporales decimos, vamos a crear las semanas, que la semana es un fruto, o sea, se elige 7 días porque 7 días es el día más cercano a los cuartos lunares, es decir, de luna Ujú. nueva, Siete decreciente, por cuatro, decreciente llena, 28, ¿no? eso Ujú. es. Pero no es exacto. O sea, Claro. para seguir yendo con la luna no es exacto, pero entonces cogen ese tiempo de 7 días y Ujú, ese tiempo de 7 días es el que marca un ritmo y ujú, nos sirve para orientarnos nosotros, entre nosotros, para ver cuándo, pues en estos momentos, ¿no? Se abre la escuela o se cierra o hay que, ¿no? Abren la tienda o todas esas cosas, nos sirve. Lo que pasa es que, como os digo yo, ¿no? Otro gallo cantaría si ese ritmo en el que nosotros vivimos nos estuviera diciendo, estamos en luna nueva, a partir de ahora la energía de la luna va a estar subiendo, ujú, estamos en cuarto creciente, estamos en llena, estamos en menguante, estamos en nueva, ¿no? Y pudiéramos estar ujú, moviéndonos como colectivo humano, poder estar moviéndonos con la naturaleza. Y ujú, no solo con la ujú, luna, pues, entre la luna, además, viéramos en qué proceso del sol estamos, en qué ujú, proceso. ujú, ujú. eh, Entonces nos plantamos con que este calendario está desconectado. El otro día leí a cuenta de este trabajo de prepararme para esta entrevista que Santa Teresa de Jesús murió el día que cambiaron el calendario gregoriano ah, sí. y, y entonces como que se murió, no sé, 20 y pico días, o sea, fue un desfase de días Ya. muy grande cuando se hizo el calendario gregoriano, ¿no? Sí, yo algo he oído hoy también de eso, de que realmente no estaríamos a día, estamos 26 de mayo, si hubiéramos seguido desde entonces, no sé, hay como eso alrededor de unos 20 días o así que se saltó, que no sé cuánto, Exacto, ¿no? un salto muy Mm, grande, ¿no? mm, Entonces, vale, lo que estamos entendiendo, gracias a estas explicaciones de Pablo, es que está desconectado completamente el calendario de lo que está pasando realmente. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, porque una de las cosas que creo que nos quedó claro a todo el mundo de la anterior entrevista a Pablo fue los 8 puntos del cielo, ¿no? mm. Que esto era como algo que como muy clave, ¿no? Y hoy estás introduciendo además algo que a mí me parece también muy importante, que es el ciclo lunar. Entonces, pregunta, ¿todos los calendarios se rigen con este mismo ritmo semanal y mensual, o sea, 4 semanas y 12 meses? ¿Qué te Me refieres? ¿A refiero al los calendario calendarios? chino o al calendario Sí, hebreo, todos se sí, sí, rigen por esto. sí, sí. De O sea que hecho, no el hay calendario mucha chino. diferencia. De hecho, el calendario chino y el calendario hebreo que tienen, o sea, todos los calendarios también tienen una cosa que es un punto de origen, ¿no? ¿Dónde nace? Para Ujú, nosotros se dice que es el nacimiento de Cristo, más allá de si sea o no sea el día exacto, ¿no? El nacimiento de Cristo, pero se dice como un punto de origen. Y a partir de ujú, ahí podemos nombrar que estamos a día 1, 2, o año 30 o año 200 sí, menos antes de Cristo, ¿no? Y de ahí nos ujú, ubicamos. Pues el calendario hebreo y el calendario chino también tienen su punto de origen. Lo que pasa es que son mucho más antiguos. Tienen, ujú. no sé, 5.000 y no sé cuántos cientos, no sé si 300 o 700 años, ¿no? El De que hebreo marcaron. 700, algo así creo. Pues, Ujú, sí, por ahí. Pues entonces, eh, de hecho, esos calendarios todavía
marcan los orígenes en las lunas nuevas, es decir, todavía cuentan con ellos, e incluso el momento del nacimiento del año lo dan en una posición lunisolar, es decir, dentro de una de esos 8 soles, la primera luna nueva es el inicio del año. Sí, el calendario Así que judío es así, el hebreo es así. Sí. entonces tienen mucha más conciencia o conexión con lo que está pasando en la naturaleza, Ah, ok. realmente. O el calendario musulmán, ¿no? Es un calendario lunar. Ujú, ujú. O sea que, pero claro, el calendario gregoriano es el que se utiliza a nivel global o cuéntanos un poco El esto. calendario gregoriano es el calendario oficial a nivel De planetario, toda la Tierra. de toda la Tierra. Si tú vas a coger un avión en China o en Israel o en Egipto, ¿no? Sí, Se va a utilizar el calendario como calendario ok, oficial, el calendario gregoriano, ¿no? ok. Independientemente de que sí que esté vigente y tenga su uso dentro de la liturgia y dentro de la organización de otras sociedades, ¿no? De otros pueblos. Ujú, ujú. Y Bueno, respecto a lo que preguntas, ¿no?, de los 8 soles, si quieres que sigamos ahí por sí. ahí, ¿no? Entonces, como yo veo como que en el proceso hay primero, por explicarlo de alguna manera, primero hay la observación. A través de la observación se hace la transcripción a un documento gráfico, ya sea una piedra, ya sea una madera o un papiro, ¿no? De Ujú, lo que es la naturaleza del movimiento. Y cuando está eso descrito, se marcan los puntos, los ciclos, y se ven ahí que hay 4 puntos principales. Y ujú. luego esos 4 se multiplican, o sea, se divide el intervalo y se ponen otros 4 puntos y se ven los 8 puntos. Lo que quiero decir con esto es que como que se marcan unos puntos de inflexión, unos puntos claves dentro de la naturaleza del movimiento, y lo que se hace es como escribir, o sea, se señalizan y se celebran colocándolo dentro de la conciencia colectiva a través de celebraciones, festividades y rituales que se ponen en ese punto en el que el sol está pasando por ese lugar, Y que van ¿no? variando a medida que van variando civilizaciones, culturas, religiones, etcétera. Eso es. Lo que se hace es como que esas celebraciones y esas festividades en sí mismas, cada pueblo puso las suyas. Es decir, todos vieron, en las coordenadas, todos vieron lo mismo, que es lo que hay. Ujú, Pero exacto, luego, en función de las formas de vida y la forma del entendimiento de vida, de toda la mitología escrita dentro de un pueblo, exacto. empezaron a escribir su propia manera de representar lo que en la naturaleza sucede, asociado pues a la agricultura, a las cazas, o ¿sabes? A la vida que están llevando. Ujú. Entonces, lo que está de alguna manera que sucede en todas, pero que a nosotros no se nos ha explicado, es que no solamente es una celebración aislada, sino es una celebración que forma parte de un camino. Eh, Y ahí es donde se abren los caminos iniciáticos. exacto, Los exacto. pueblos caminábamos en caminos iniciáticos. Y todo eso se ha ido traduciendo, como tú estabas diciendo, ¿no? De civilización en civilización, ¿no? De invasión en invasión. Se coloca, digamos, una traducción al lenguaje de la siguiente sociedad, ¿no? Es decir, Ujú, nosotros a día de hoy se colocó en un lenguaje cristiano lo que venía de un lenguaje celta o zoológico de aquellos movimientos, ¿no? ujú. Pero de alguna manera lo que está hablando es de lo mismo. Entonces, a día de hoy, nosotros, nuestro pueblo, eh, las celebraciones no están en su lugar. En su lugar Vale, astronómico. un momento, porque es que tú no te ves, pero todo lo que nos está explicando Pablo lo vemos en el mapa que tiene justo detrás y vemos esta estrella que tiene 4 y otros 4 puntos y es esta estrella de 8 puntas. Ese mapa es maravilloso y es el calendario del 2023. Vale, entonces lo digo para el espectador para que sí, es muy, muy visual, ¿no? De esta manera. Ujú, ujú. Entonces sí, sí, vamos adelante con esas 8 puntas. Vale.
esas 8 puntas están señalizadas con una festividad, Ujú, ¿no? Entonces, la primera es que nosotros, lo que hemos estado diciendo, nosotros, esa festividad que tiene un punto concreto en el espacio, ¿no? Es decir, cuando el sol pasa por ahí, es el día más corto. En ese momento se coloca un punto de origen. Ese punto de ujú, origen le vamos a llamar Navidad, ¿no? ujú, Pero ese punto no está en su sitio, está, o sea, el calendario gregoriano celebra todas las festividades fuera de los puntos naturales, unos días atrás o unos días adelante, ¿no? ok. No lo celebran solsticio de invierno, no lo celebran solsticio de verano, sino pues más adelante o más atrás. Eso por un lado. Y por otro lado es que nosotros ahora nos dicen, bueno, es Semana Santa o es San Juan, pero, y parece que sea un caso aislado, es decir, una festividad aislada, pero no lo es. Realmente Ujú, forma parte de un proceso, de un camino que tiene una historia y que tiene un destino, eh, ¿no? ujú, Entonces, si nosotros, y así fue diseñado, ¿no? Por los iniciados del momento, ¿no? Es ubicamos nuestra vida y todo lo que los frentes que están abiertos dentro de nuestra vida, los ubicamos dentro de esta metáfora, que es este camino iniciático, y vamos caminando ese proceso, nos ayuda a construir y a vivir nuestra realidad como personas y como familias y colectivos, ¿no? ujú. Entonces todo eso también está desconectado. Podemos decir que el punto de origen, ¿por qué tiene que ser ese? El punto de origen puede ser el solsticio de primavera, ¿no? ¿Quién decide qué es el punto de origen de esas Mm. 8 puntas, no? Sí, nosotros, como lo explicamos nosotros en la escuela, todo eso es un juego. O sea, no hay en la naturaleza no hay ningún principio, ningún final, ¿no? Entonces Gracias. Exacto. todo es cíclico, pero para ubicarnos y para decir, bueno, vamos a andar un camino, vamos a ver dónde empezamos. ¿Qué os parece si empezamos aquí o allá? Y nuestra tierra tiene puesto, o sea, nuestra sociedad tiene puesto el punto de origen en el solsticio de invierno, traducido en la Navidad. Pero hay otros pueblos que lo tienen puesto en el centro del invierno, hay otros que lo tienen puesto en el centro del otoño. La Ujú, astrología mismo lo empieza en el equinoccio de primavera, la rueda ujú, astrológica lo empieza en ujú. Aries. Es decir, Ajá. según en el cuento en el que vivas, ese punto de origen está puesto en un sitio o en otro, Ujú, ¿no? ujú. Nosotros como, Sí, 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 como sí. escuela también hemos elegido el solsticio de invierno y podemos explicar por qué, pero también diciendo que es aleatorio. Y entonces, ¿cuáles serían estas 8 puntas? Nos has explicado ya la primera, el primer punto, Vale. ¿no? Esas 8 puntas son los 4 puntos que cambian la estación, que significa el día, el sol más corto, o sea, el día más corto del Ujú, año, que es el solsticio de invierno, el día más largo del año, que es el solsticio de verano, y los 2 puntos de equilibrio entre el día y la noche, que son los equinoccios, equinoccio ujú, de primavera y equinoccio de otoño. Esos ujú, son los 4 puntos principales que marcan el camino de la rueda del tiempo. Y ujú, luego lo que está es el centro de cada una de esas estaciones. Es decir, centro del invierno, centro de la primavera, centro del verano y centro del otoño. ujú, Entonces, por decirlo así, más o menos conceptual y concretamente, el solsticio de invierno en las naciones celtas le llaman Yule, en la traducción cristiana es la Navidad. ujú, El centro del invierno es Imbolc y es la Candelaria en el calendario litúrgico gregoriano. ujú. Pablo, pero perdona, cuando dices que en la Candelaria es el centro del invierno y que es un punto súper importante, es como, yo digo, wow, si no, no lo tenemos en cuenta para nada. Es como, No, no, vale, ¿no? O sea, eso sí no. que es una desconexión muy grande, ¿no? Es una desconexión de la rueda del tiempo, que yo es un poco lo que entendía que esta entrevista es, ¿no? Es cómo podemos presentar nosotros, cómo podríamos rescatar la rueda del tiempo. Y Ujú, de esto es una de las tareas que estamos haciendo nosotros como escuela, es volver creamos ese calendario, sobre ese calendario escribir un camino que lee lo que ya está escrito, de alguna manera, que no nos estamos inventando nada, ujú, eh, pero escribimos sobre eso, ¿no? ujú, Entonces,
Si quieres se puede escribir ese camino, podemos tener este ratito para escribirlo. Por supuesto, fantástico, muchas gracias. Sabiendo que puede ser pues, como muy largo y muy extenso y en cada punta del sol podría hablarse mucho de las insignias y de toda la simbología que hay, pero bueno, así como un poco más fluidito, más rápido, por explicar lo Ujú, que sería lo global, ¿no? ujú, Entonces, ponemos un punto de partida, por poner un punto de origen para ubicarnos dentro de la idea, nosotros colocamos también el solsticio de invierno, porque es el momento del sol más bajito. Y a partir de ahí el sol empieza a crecer. O sea, realmente es un movimiento de la naturaleza que hace así, ¿no? Hemos ujú, llegado abajo del todo y ahí empezamos a crecer. Entonces ahí utilizamos como el punto de origen. Si viéramos la rueda del año como un día, el solsticio de invierno representaría la medianoche. ujú, El equinoccio de primavera representaría el amanecer. El ujú, solsticio de verano, que es el sol más alto, representaría al mediodía. Y el ujú, equinoccio de otoño, que es otra vez punto de equilibrio, representaría al anochecer, cuando es la puesta del sol. Entonces, desde el equinoccio de otoño hasta el equinoccio de primavera es la noche del año. Y desde el equinoccio de primavera hasta el equinoccio de otoño es el día del año. ujú, Entonces, por darle un origen, se lo damos en el centro de la noche, en el solsticio de invierno. La naturaleza, a nivel general, en ese momento lo que está haciendo es, ha recogido las semillas del otoño. Los árboles de otoño han tirado todas las hojas, han tirado las semillas, y entonces esa semilla se está sembrando. Es decir, el verbo con el que nosotros explicamos el momento del año sería sembrar. Y sembrar tiene un enlace simbólico que es el propósito. Es decir, es el momento del propósito del año. ujú, Y ahí, en nuestra tradición, hay dos insignias. Es un punto de origen y dos insignias principales, que son las Navidades. Una es, en nuestra tierra celebramos la representación en nuestros hogares del nacimiento. Ponemos el Belén. Entonces, el nacimiento contiene tres arquetipos. A día de hoy, con la Virgen María, el Señor San José y el Niño Jesús. Pero esos tres arquetipos son la madre, el padre y la criatura. Y ese es el código del origen de la creación. Es decir, todos venimos de eso, de ese triángulo. Es el triángulo del código genético. Es lo que yo entiendo que es la Trinidad originaria. ujú, ujú, Entonces, lo que estamos colocando es ahí. Y en la cita del año tenemos en la agenda la reunión de la familia. O sea, y porque es la vuelta al origen, al lugar de donde todo empezó. ujú, Y otra de las insignias es el árbol. Otra vez es un árbol triangular que representa el árbol de la vida y que representa a triangularmente representaría en su cúspide, es la última generación y luego va bajando el padre y la madre, luego bajan los cuatro abuelos, luego bajan los 8 bisabuelos, los 16 tatarabuelos, ujú, y ese es el ujú, código genético del que todos venimos, del árbol de la ujú, vida. El árbol de ujú, Navidad es el árbol de la vida. ujú, ujú. O sea que la estrella Entonces, Jesús es el yo, ¿no? El que llega el último, ¿no? Ujú. eso es, eso es. Y ahí se podría hablar mucho más y es Sí, muy sí, interesante, sí. ¿no? Bueno, claro, Pero aquí a mayor conciencia del tiempo, mayor profundidad, ¿no? podríamos hacer una Ya, entrevista solo de la Navidad, eh, ¿no? eh, me encantaría. Los que queráis profundizar, ya sabéis que tenéis aquí toda la info de la Escuela del Tiempo. Pero veis que esto es eso, como cualquier corpus de conocimiento, a medida que hay más conciencia, se amplía la profundidad y se ve más, ¿no? Ok, Otra de las entonces, cosas que trae la Navidad, la tercera, ¿no? Sería el nacimiento, el árbol, y la tercera sería la carta a los reyes. Esa carta a los ujú, reyes es la carta del propósito. Es cuando nosotros nos quedamos así y vemos a ver qué es lo que en nuestra vida, dónde estamos y qué es lo que estamos proponiéndonos vivir. Ese ujú, es, ujú, entonces, ese primer sol, que es el del solsticio de invierno, nos habla del origen. Y el ujú, origen lo representamos a través de una semilla. La celebración ujú, es Navidad o Yule en los celtas.
Y nosotros sembrar, y sembrar simbólicamente significa escribir el propósito, de que va a recorrer y caminar y acompañar toda la rueda del año. Es decir, y, y viene de atrás también, o sea, viene del tiempo de la muerte y todo eso que también lo hablaremos, ¿no? ¿Se entiende más o menos por dónde Se va la entiende cosa? perfecto, se entiende Ah, vale. perfecto. Entonces, nos hemos colocado ya aquí como en este comienzo. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuál es la primera parada? Vale. Y de ahí empieza continúa su camino, es decir, todo esto está en non-stop, ¿no? Está el sol, la tierra moviéndose todo el rato. Y en ese movimiento también está la naturaleza, en una dirección o en otra, ¿no? Entonces ahí es el avance del invierno, y cuando avanza el invierno, el momento más frío del año, cuando el clima era regular, ¿no? Es el centro del invierno, que es cuando está todo en máxima quietud. Y en la energía del bosque, la energía de la tierra está en la profundidad. Es decir, la savia de los árboles está en las raíces, los que hibernan están hibernando, todas las hojas han caído, los que emigran se han ido, y es el momento de máxima quietud, y la semilla que fue sembrada está lanzando toda su energía por el mundo de abajo, por el mundo de la tierra hacia la profundidad. Entonces es un momento en el que la energía mira hacia adentro. Y ahí, ¿qué es lo que nosotros se llama germinar? Nosotros lo representamos con unas cartas, que son las cartas del tarot del tiempo, y esa carta de esa fase se llama germinar. La fiesta celta es Imbolc y la fiesta gregoriana es la Candelaria. En la Candelaria, una de las festividades que escuché en algún lugar que se hace es como se baja con la candela, que es una O vela. sea, ¿qué día es la Candelaria? Febrero, Está puesto el 2 de febrero. 12 de febrero. ¿Vale? Pero, como digo, no está el gregoriano no está en su punto. De hecho, ese ¿Y cuál punto sería el punto? 3 días o es- algo así antes. depende del año. Mira, este año fue el 4 de febrero. ¿Vale? Así, pero igual que el solsticio, un día cae el 21, el 20 o el 22, casi siempre el 21, pero más o menos, ¿no? Pues también será... eh, pero alrededor, el 2 de febrero es donde está puesta la Candelaria. Pues es una festividad que en algunos lugares bajan con las candelas por las cimas, que son las cuevas así como verticales, diagonales, bajan con las candelas a iluminar lo que está dentro, oculto y profundo. También este momento de la Candelaria se espera dentro de la conjugación lunisolar, se espera a que una vez cruzado lleguemos a la luna negra, que es la luna nueva, la primera luna nueva después del centro del invierno, y esa luna nueva es la que marca el carnaval. En la festividad del carnaval vuelve a ser el viaje a la profundidad, es el viaje al mundo oculto, como llaman en los pueblos andinos, le llaman el Ujupacha, que es el mundo de abajo o de la inconsciencia, ¿no? Es donde están escritos nuestras creencias, nuestros patrones, nuestros significados, ¿no?, de la vida, y que construyen nuestra vida. Entonces, ese viaje, realmente la fiesta del carnaval es cuando todo está en el mundo oculto, y la luna también se oculta. En ese momento es cuando ocultamos nuestro rostro y también entramos en un viaje hacia la profundidad nuestra, y para poder explorar qué es lo que está escrito dentro nuestro y qué es lo que está, pues, también en censura, todos los vicios, o la perversión, ¿no? O todas estas cosas que quien más y quien menos todos tenemos, ¿no? Así. Entonces, la propia tradición antigua le daba un lugar, ubicaba un lugar del año para decir, ahora vamos a dar espacio para que esto suceda. Yo digo que el carnaval es el día que nos quitamos los disfraces, ¿no? Está bueno esa. Entonces, un carnaval celebrado con conciencia, que nosotros ya llevamos unos años haciéndolo, a mí me parece que es la principal escuela de psicología que ha creado la humanidad. Ponte una máscara y pregúntate quién eres. Y bueno, pues eso es un poco de lo que se trata. O sea, esto Entonces, sucede, digamos, en el centro del invierno, en el centro del invierno, como en en la el luna nueva, en el momento centro del más invierno. frío, más oscuro, ¿no? En el hemisferio norte o en el sur también.
obvio, En el sur también, pero en otro sí. momento. Vale, vale, vale. Sería en la otra parte del año. Exacto. Entonces, pero tiene que ver con el propósito que fue sembrado. Es decir, ese Ujú, propósito que fue sembrado ahora está germinando y al germinar, es decir, yo me estoy proponiendo, no sé, eh, pues yo qué sé, irme a vivir a la montaña, ¿no? Por poner cualquier ejemplo. o Entonces, encontrar ese pareja. viaje, Sí. encontrar pareja, entonces ese viaje hacia la profundidad lo que hace es cuáles son mis ideas, cuáles son mis creencias y qué patrones están construidos dentro mío en relación a ese propósito. Y Ujú, no solamente es un viaje para explorar, sino que ahí abre un camino que a día de hoy lo abre la Cuaresma, que es para reprogramar. Es decir, yo bajo a entrar a la profundidad para explorar cuál es la construcción de los códigos psíquicos inconscientes ujú, y a ver cómo puedo transformar esas señales que están escritas dentro de mi conciencia y que están operando en mi realidad. ujú, Y para eso entro en un camino en el que se va a dos polos. El carnaval abre el polo de la profanidad y en la cuaresma abre como el polo de la asceta. Y ujú. durante 40 y tantos días, porque si en su origen era de luna nueva a la primera llena de primavera, durante 40 y tantos días se trabaja, es el aspecto con el que estoy trabajando que tiene que ver con el propósito que sembré. Ujú, 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 ¿Me explico? Y ujú. entonces se va cruzando, O sea, la por eso, cuaresma empieza después del carnaval eso es. A y día de dura hoy hasta qué empieza, día. Sí. a día de hoy, como todo está traducido al lenguaje gregoriano, la cuaresma empieza el miércoles de ceniza y Mm, dura hasta el domingo de resurrección, que es el domingo que hay después de la primera luna llena de primavera. ujú, ¿Vale? Pero en su origen era la luna nueva y la luna llena, cuando ujú. no habían domingos ni miércoles, ¿sabes? Y Claro, bueno, ahí hay solamente todo, el movimiento lunar, ¿no? eso es, el movimiento lunar dentro del movimiento solar, porque es una luna que cruza Exacto. de la noche al día. Nosotros le Ujú, llamamos a ese proceso le llamamos el puente de las 7 lunas, porque hay 7 cuartos lunares, y puente porque cruza del invierno a la primavera, es decir, ujú, de la noche ujú, al amanecer del ujú. año, Y de la ahí, oscuridad a la luz. entonces, ahí pasamos por el carnaval y luego la siguiente fecha sería... La eh, siguiente fecha es el equinoccio de primavera, que es Ostara de los pueblos celtas y es el día en el que el sol amanece. Es decir, el sol del año, a partir de ahí habrá más sol que noche, más día ujú, que noche. Entonces, ujú, de ahí se llamó el Día del Sol, del Día del Sol al Día del Padre, y en el Día del Padre colocaron a San José. Por eso ujú. es la festividad de San José, porque es la Que es festividad del el Día del Padre, 19 es de el Día del marzo, Sol. ¿no? El 19 de marzo está a día de hoy en el calendario gregoriano, pero el solsticio pues, puede Es caer el lo mismo, 21, el el 22. equinoccio, perdón. Sí, alrededor del 21. Pero fíjate, es que esto es muy fuerte, Pablo, porque para los espectadores realmente la desconexión de San José y del solsticio, particularmente, o sea, en mi estructura, nunca lo había relacionado hasta que te lo escuché a ti, Pablo. Ujú, Nunca había ujú. relacionado el equinoccio porque ya de punto de partida lo que yo veo es eso, ¿no? Me gusta mucho esto que has dicho al comienzo de esta exploración y de esta explicación tan interesante que el punto de partida puede ser cualquiera. Entonces, ¿por qué el punto de partida tiene que ser el sol? Este es el primer, sí, ¿vale? Es una decisión. Y desde esa decisión, ahí ya se mueve mucha cosa desde el punto de vista de la cultura, ¿no? No le gusta el perro. Claro, decimos, bueno, es que el solsticio de invierno está así, nace Jesús, que mucha gente tampoco lo hila, pero realmente el día de San José
con que el cielo está más alto y con el equinoccio de primavera, o sea, realmente este calendario nos aleja completamente o ya estamos muy alejados de lo que pasa en la naturaleza, ¿no? Wow, gracias por explicar esto también. Y entonces, Todo, todo sí. es el camino del sol. Todo el camino del año es el camino del sol. Desde el sol más pequeño, donde se coloca el nacimiento, a todo eso, ¿no? El día del padre, el momento en el que el sol amanece en el año. Ujú. ¿Dónde está? O sea, estamos ahí en San José. ¿Cuál es el siguiente Vale. movimiento, no? Sí, Pentecostés, continuando, todo hemos esto, ¿qué está pasado, pasando ahí? hemos pasado dentro del proceso, ¿vale? Es en el solsticio de invierno era sembrar, era la semilla sembrándose. En el centro del invierno está germinar. Es el momento en el que la semilla germina. Ahora, en el equinoccio de primavera, lo que está es brotando. Es decir, Ujú, toda la información que ha recogido y todo lo que ha ido hacia abajo, ese propósito, ese mundo de acuerdos internos con mis ujú, creencias, con mis patrones y todo ese proceso está hecho, ahora emerjo. Y entonces esto representa al tiempo de, esta primera parte del invierno representa el tiempo de la génesis, como el tiempo intrauterino, por decirlo así, donde ujú, ahí pasan muchas cosas muy importantes para el resto de la vida. Y ahora es cuando brotamos y ahí aparece el campo del yo. De hecho, es ujú, Aries que abre y es el nacimiento como de la infancia. Es la construcción del yo, del uno, ¿no? ujú, Del individuo. ujú. Entonces, bueno, ahí ya estaría luego la celebración de la luna blanca, que es la de la resurrección, y todo eso también hay como toda otra entrevista que podríamos hacer al respecto, ¿no? No, total, tenemos que hacer Pero entrevistas de cada parte. Pero un momentito, de antes ahí, de Pentecostés, ¿dónde, qué pintan todo esto? Porque ahora estás hablando de esta luna blanca. ¿Qué? ya, yo no me lo sé exactamente, o sea, sé que son los 40 días después de la resurrección, ¿no? Es como el fuego de la purificación en la que Jesús, Claro, pero ahora tú estabas conectándonos la resurrección con exactamente. con la luna llena de primavera, Eh, eso es. Y a partir de ahí son 40 días más, es donde está puesto el Pentecostés. Pero ahí no te sabría decir demasiado. Seguro que si miramos así en el mapa nos salen también hay cositas, ¿no? Pero ¿Y esta luna llena de primavera, qué es lo que está marcando? bueno, está marcando, igual que antes era en el momento, del momento más frío del año, se espera en la conjugación a la luna conjugada con el Sol, que es la luna nueva, ahí nosotros le llamamos la luna negra a esa luna. Ujú. En este momento es cuando ya amanece el año, se Aquí. espera a que llegue la luna llena. Y entonces en ese momento, si antes la energía estaba al mundo hacia abajo, en Ahora este momento la energía está invertida y todo está hacia arriba y es lo que está haciendo que todo resurja. ok, wow, Resurrección viene de resurgir. Y es el claro, momento en el que todo está resurgiendo de dentro de la tierra. claro, claro, Y ahí es donde claro, está colocada la resurrección, que es claro. donde estaba Tiene todo puesta el la antigua sentido. Pascua, ¿no? Qué rico esto, qué chulo, me Mm. encanta. Y de- Entonces, sí. resurrección, ya es la luna llena de primavera, que ¿cuándo puede caer? Pues cuando cae la luna llena de primavera. Cuando cae. O sea, puede caer hacia ¿no? alrededor del 21 de marzo, que es el equinoccio, o hasta 28 días más tarde, hasta el Wow. 16, 17 de abril, por ahí, O sea, que 18, puede estar 19. muy desconectada de San José, ¿no? Es el equinoccio. Desplazada, puede estar desplazada, claro, de San José está desplazada, sí, sí. Sí. Exacto. Y la Desconectada no, iglesia, porque sí. Dime. desconectada no, porque o sea, tiene que ver, o sea, es la luna de ese sol, ¿no? Exacto, la Desconectada luna no de está. ese sol, eso es, eso es. Y entonces la iglesia también estas fiestas, hasta donde yo sé, las mueve dependiendo de cuándo cae la luna, ¿no? Claro, claro. Es decir, Claro. eso lo rige. O sea, el primer domingo después de la primera luna llena de primavera es de resurrección. A partir de ahí, 40 días antes, miércoles de ceniza y todo eso. Wow. O Mm. sea, primer domingo después de la luna llena de primavera,
la Iglesia Católica coloca la resurrección. Eso es. Y entonces, o sea, aquí ya nos colocamos en ese momento hacia arriba y ¿qué sucede después en este camino Vale. de ocho Entonces, puntas? la siguiente fase es el centro de la primavera. Es decir, hemos pasado de la semilla a germinar, a brotar, ahora es cuando florece. En el centro Ujú, de la primavera y es donde están puestas las flores de mayo, la festividad litúrgica cristiana de las flores de mayo o el Beltán de los pueblos celtas, ok. la festividad del Beltán, que es la festividad de la sexualidad. Las Ujú, flores es el desarrollo sexual de las plantas ujú, y el Beltán también es la festividad de la sexualidad. Y también eso ujú, está en el centro, son 15 grados de Tauro, que Tauro también es el signo que nos habla de la parte más salvaje, del mundo de los placeres y todo esto, ujú, ¿no? ujú, Entonces, esta festividad ya nos está hablando, es un proceso. Si hemos pasado de la génesis hemos entrado en el campo de la infancia, que es la construcción del yo, y cuando yo he pasado y me he construido, y tú has pasado y te has construido, tú también has pasado tu génesis y tu construcción del yo, de repente nos encontramos. Este tiempo nos habla de eso, que son las flores cuando nos llamamos la atención y por alguna razón creamos una resonancia y entra el mundo de la atracción. Y a ujú, partir del mundo de la atracción se crean acuerdos en un siguiente nivel. Si antes escribíamos acuerdos internos en el tiempo del Imbolc, escribíamos acuerdos con nosotros mismos en relación al ujú, propósito, ahora pasamos a otro nivel en el que escribimos acuerdos de alianza con otros, contratos de relación de alianza con otros que vienen a cumplir los propósitos que cada uno de nosotros llevamos, a ujú, crear simbiosis y sinergia. De eso es de lo ujú. que nos hablaría la parte iniciática del camino, que son las flores de mayo, o ¿Y qué nosotros le día llamamos es la carta de florecer. esta fiesta? ¿Es Em, el día de la Virgen que se llevan flores a la Virgen? ¿Puede ser sí, eso? eso es, eso es. Sí, No sé, no 8 sé de si es mayo, como no sé. por ahí anda. Que también está puesta, ese domingo es el Día de la Madre. El primer domingo de mayo es Esto el Día de la es. Madre. Mm, Exacto, exacto, que es el mm. día de la diosa, ¿no? El Al de, menos aquí en ah, España. Mm, sí, que sería como la diosa, ¿no? O sea, y ahí mm. estamos como, como, esto sería como el medio de la primavera, Ese es el centro de la primavera, el el punto centro, central de ¿no? la primavera, 15 Una grados de de las Tauro. puntas. Ok, Tanta primavera pasada como la que falta, ¿no? ok, Ya. ok. Y a partir de ahí, o sea, nosotros lo explicamos todo con las cartas, ¿no? La carta nuestro tarot tiene las cartas fase, que hay 8 cartas fase, que son de cada Ujú, punta de la estrella, y a cada carta fase le acompañan 3 cartas menores que hablan de ese proceso, de ese ok, momento. ok. Entonces, de antes no lo hemos explicado, pero la carta fase del centro de la primavera es y a florecer, y la acompañan 3 cartas. Una se llama la atracción, que es aquello que nos atrae. Por ejemplo, tú tienes un canal y quieres explicar cosas así interesantes al respecto de lo que para ti te entiendes como Espiritualidad, sí. interesante, ¿no? Y yo estoy creando todo este proyecto de esta escuela y trayendo este mensaje, pues ahí se genera una atracción. Oye, me interesa lo Ujú, que tú haces. Oye, a mí me ujú, interesa. Vale, ujú, vamos a llegar a un acuerdo. ¿Cómo hacemos? Quedamos tal día, ¿no? Y de ahí ujú. se establece la segunda carta, se llama la alianza, la primera atracción, la segunda alianza, y la tercera se llama fecundación, que puede ser biológicamente el proceso, pero también puede ser lo que ejecuta que vayamos a crear una realidad, una terceridad a través de nuestra religión, Ujú, ¿no? ujú. Ese es como nosotros lo explicamos en el camino iniciático de nuestro tarot, ¿no? Ok. Y de ahí, del O sea, digamos florecer, que esos 8 se convierten en 24, ¿no? En el tarot que estás no, explicando, ¿no? no, de esos 8, o sea, es uno más 3 son Ah, 4, okey, 4 por por 8, 8, 32, 32. pero hay una carta central en el centro de la mesa, que es la carta blanca, que es la que Sí, representa que nos al explicas. espacio, representa a la inmutabilidad, lo que no tiene nacimiento, muerte, lo que no tiene identidad, lo que no tiene Sí, forma, sí, nos diste y ahí donde todas las formas van y vienen, ¿no? Es como la la quietud y el primera movimiento.
En la primera entrevista nos diste una pequeña idea, pero ahora podemos entender un poquito más. O sea, de cada una de las puntas salen tres cartas y luego esta carta central, esta carta blanca. Estamos ya en el centro de la primavera y nos encaminamos ya hacia... Vale, entonces digamos que esas flores se han fecundado y llegamos al centro, o sea, al solsticio de verano, que es el centro del día del año, ¿no? Es el mediodía del año, que es el sol más alto del año, y ahí es donde nacen los frutos. Así de esas, es el principio de los frutos y están en eje. En eje significa que si la carta de la semilla o el propósito, ¿no?, que teníamos en el solsticio de invierno, cuando estábamos en el solsticio de invierno, la Tierra, nosotros estábamos aquí, el Sol estaba allí, pues ahora estamos al otro lado del Sol. Es decir, Ujú, estamos en línea recta. La Tierra ya ha dado media vuelta y estamos allá. ujú, Entonces, en el otro lado del Sol está el solsticio de invierno. Están ujú, cara a cara. En ujú, este momento es el tiempo en el que los frutos nacen. Es decir, de aquella semilla que fue un propósito, que recorrió el mundo de los acuerdos internos, brotó como expresión, se asoció y crearon una terceridad, en este momento lo que se abre es, se abre la puerta del adulto. El equinoccio primavera abre la puerta de la infancia, el centro de la primavera es la juventud con la maduración sexual, en ujú, este momento abre la puerta de los adultos. ujú, ujú. Entonces, ¿qué es el adulto? Que cosechan lo que han sembrado, ¿no? Todavía no es la cosecha. La cosecha viene al equinoccio de otoño. Bueno, Todavía no es pero la cosecha que porque ya ya ven los frutos de lo que han sembrado, eso ¿no? es. Amanecen los frutos, ¿no? Entonces, Ujú, ahí nos abre, nosotros tenemos, bueno, por citar las festividades, es Lita, es la festividad que se celebra en el calendario celta, y San Juan es la festividad del pueblo cristiano, que Juan también es el que es el Bautista, en la festividad de ujú, Juan Bautista, que es el que está en el río Jordán bautizando y dando un nuevo nombre. Entonces también este momento lo abre el signo de Cáncer, que es el signo cardinal del agua, y es también como el agua que nace. Es el ujú, agua principal, ¿no? Y ujú, por eso estamos ujú. todo Juan ahí. Es una fiesta de sol o sea, de fuego y agua. Fuego y agua. Ajá. Mm. Ujú, ujú. Entonces, bueno, para nosotros es el momento en el que se llama fructificar esa carta y es la que nos habla de cuando ya somos adultos y volvemos a tener, igual que había un triángulo en la Navidad, que era nuestro padre, nuestra madre, nuestra criatura, aquí vuelve a haber otro triángulo, esta vez está invertido en la carta, que habla de que ahora somos nosotros el adulto que estamos dando descendencia. Ujú, Es decir, es porque el solsticio de verano, por decirlo así, es como la descendencia del solsticio de invierno, de aquella semilla, ujú, visto desde un lado. Pero si seguimos la rueda, podríamos ver que el fruto del árbol de San Juan es ujú. el ancestro de las semillas Exacto, exacto. del solsticio de invierno que Esto es vendrán. paradójico. Es así, la Está realidad. todo- Es así. Claro, y el triángulo se invierte, obviamente. Y ahí están, bueno, nosotros lo explicamos con tres cartas, una se llama el sistema, es cuando nace, ahí a partir de ese momento, si hemos pasado de la génesis al uno, del uno al 2, ahí empezamos al 3, entramos ya dentro Mm, de la conciencia del 3, en la que ocupamos un lugar de responsabilidad. No somos el 3 que viene, sino somos el 3 que ya está, que está ujú. trayendo, ¿no? Sí. Entonces, esto nos abre la dimensión del sistema, la conciencia de que formamos parte de un tejido mayor y todo lo que nosotros pensamos, sentimos, hacemos, actuamos, moviliza esa red del sistema en sí. Ujú, La ujú, otra carta que tenemos nosotros se llama el compromiso de la coherencia, que es mm, decir, cuando nosotros somos adultos ya entramos dentro del campo del compromiso y formamos parte exacto, de la acción, del cuidado de los demás. Y es cuando encontramos un trabajo y ese trabajo forma parte de un servicio del tejido social. Y exacto. la pregunta que nos hacemos en esa carta, que se llama compromiso de coherencia, es si ese trabajo o si ese servicio que estamos dando es coherente con esa semilla que plantamos, Mm, que era el propósito. como la intención, ¿no? Claro, qué bonito. Ujú, Y la ujú. tercera carta se llama la ofrenda, que es la que, bueno, reconoce
como cuando entras dentro de la conciencia de sistemas, que reconoces que todos los miembros realmente somos ofrendas, todos los árboles, los animales, las plantas, los elementos, todo son ofrendas del gran espíritu que se están Ujú, entregando al sistema en sí mismo, ¿no? Entonces esa ujú, carta nos habla cuando nosotros reconocemos que nuestra vida le corresponde a la vida y en el mejor de los casos, en el caso más óptimo, ¿no? Reconocemos esa gran obra de amor del gran espíritu y nos encomendamos y nos entregamos y decimos, aquí me tienes, aquí ujú, estoy, ujú, que me está ujú, en este entendimiento, ya lo he entendido, es donde, bueno, otros pueblos tienen la danza del sol y esas cosas, ¿no? También. ujú. O sea, esto es en San Juan. Eso es San Juan, es el solsticio de verano, el Ujú, momento del máximo sol. Y a ujú, partir de ahí abre el verano. Entonces, continuando el verano, se llega al centro del verano, que son los 15 grados de Leo, que es eh, agosto, los primeros de agosto, ¿no? Los primeros días de ujú, agosto, que ahí la festividad es cuando es el día más, es el tiempo más caluroso del año. Así como ujú, el más fresco está en el centro del invierno, el más caluroso es el centro del verano. Y ahí es donde está colocada la festividad de San Lorenzo, que Lorenzo es uno de los nombres del sol, es decir, es uno de ujú, los santos del sol. ujú, ujú, Y ahí en esa festividad también está puesto Lamas o Lugnasat en el calendario celta, y nosotros le llamamos el crecer, que es el crecimiento de los frutos. Y ahí ujú, nos está hablando, es como si el verano estuviera hablando del ciclo del adulto, el tiempo del adulto, y el centro del verano es como el punto medio del adulto. ¿No? Es ujú, cuando no es que acabas de empezar a ser adulto, ni que has empezado a ser anciano, sino estás como en ese punto medio, y en ese punto medio eres como el encargado de la tribu. Eres el que cuida la política, de la ley, el que cuida a los niños, el que cuida a los ancianos, el que cuida de que haya equilibrio. Y de alguna manera es cuando hay una autoridad construida porque el camino ha sido recorrido, ¿no? Dentro del eje también está enfrente del Imbol, el Imbol que es el que sueña y propone un camino. Este es el que el camino ha sido caminado y eso te dota de crédito, ¿no? ¿Y los celtas que colocan en San Lorenzo que celebran o que Lamas o celebraban? Lugnasat, Lamas o Lugnasat es la fiesta de la luz. Es cuando que también nos muestra el color del sol y de los cereales maduros. Los Mm, campos es también la cosecha de los cereales. Así, la mm, primera cosecha de cereales y todo este. ujú, ujú. Es curioso porque en la mitología, vamos a llamarla así, sin querer ofender a nadie y respetando absolutamente a todo el mundo, pero en la mitología cristiana está la figura, o sea, en los dos lugares clave están el Bautista y su primo, que es, Jesús, ¿no? Ujú. Y luego tenemos al Padre en otra de las puntas, pero en esta punta, ¿quién es San Lorenzo? Yo ahora en este momento me quedo como, no sé quién es San Lorenzo, Bueno, ni San Lorenzo es alguien, fue pues una persona, una buena persona, seguro, ¿no? Y sí, sí, es un santo, pero quiero fue decir que no tiene el santificado. peso que tiene San José, quiero decir, en esta, ¿no? No, no, claro, hay momentos como que pasan más desapercibidos, las flores de mayo Totalmente. Las tampoco, la flores de Candelaria mayo, que es tampoco, ¿no? justo la diosa, totalmente desapercibido, y este San Lorenzo, ¿quién será? Hay que averiguar. Bien, pues, pero, y eso, bueno, es también como cosecha mía, ¿no? Así que siempre todo el mundo lo ponga en cuestión, ¿no? Ujú, Eh, Lorenzo es una de las maneras en las que se le nombra al sol. Entonces ujú, también es el momento del sol en su máximo esplendor. No es el más alto, pero es el de máximo esplendor. Es cuando es el gobierno del verano. Es cuando el verano está establecido. Es el centro del signo de Leo, que Leo es el fuego establecido ya, ¿no? Así como Aries es el fuego que inicia o Sagitario el fuego que cierra de las brasas, Leo es el fuego así en marcha, ¿no? Y en el centro es el sol. Y ahí es donde ah, está yo colocado he San oído Lorenzo. Lorenzo y Catalina, ¿no? Catalina la luna, Lorenzo el sol, o sea que debe ser algún santo, no sé, ya lo vamos a, a ubicar. Pero es curioso que Mm. también el día de la diosa esté totalmente deslavado, desapercibido, es muy curioso, ¿no?
Lo digo como viendo este calendario exactamente como un reflejo de una cultura que se ha ido labrando a lo largo del tiempo y también ahora cómo se va, ¿no? Que aparezca tu trabajo también es un, bueno, podemos empezar a mirar esto de otra manera también, ¿no? Ujú, sí. Mm. Y entonces, San Lorenzo, De, Sa- de de San agosto. Lorenzo, que serían los frutos del árbol establecidos, ¿no? Creciendo, ya está la muestra de todo lo que es la cosecha y nos habla de la autoridad, de la enseñanza, de la estabilidad, ¿no? Ujú, Nos pasaría al siguiente sol, que es cuando el sol se pone y volvemos a un punto de equilibrio entre el día y la okey. noche, pero ahora pasamos del día a la noche. Antes pasábamos del noche al día, ahora estamos en un equilibrio, pero lo que estamos haciendo es bajar hacia la noche. Ujú. Ese es el equinoccio de otoño. El equinoccio de otoño, la festividad celta se llama Mabón y la festividad cristiana, aunque está varios días recorrida, es el Arcángel Miguel, es las fiestas de San Miguel. Entonces, Total ahí, desconexión, te digo, total desconexión de esto, total. pues ahí vuelve a haber toda una simbología que nos habla mucho. Una es que abre el signo de Libra y Ujú, Libra es una balanza. Estamos claro. en equinoccio de otoño, que es una balanza entre la luz y la oscuridad. Y San Miguel tiene en su mano una balanza y en la otra una espada, que es la espada de la justicia. Así, nos está hablando de un momento de equilibrio. También dentro de nuestra manera de explicarlo, es cuando se cierra el tiempo del adulto y empieza el camino del anciano. Nos está O hablando de sea, ese esto es en momento. los alrededores del 21 de septiembre, ¿no? Estas Eso es. fiestas de San Miguel. Eso es, sí. San Miguel está puesto creo que el 28 de septiembre, o sea que está bastante más para allá, Muy desplazado. ¿vale? Pero Guau. eh, es la que le corresponde a este momento astrológico, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, El anciano nos estabas diciendo, ¿no? La sí, energía del el anciano. anciano lo que hace, la mirada del anciano es el que mira hacia atrás, es el que se para Ujú, un momento y en el que recorre su vida y la mira hacia atrás, es el que ha ujú, pasado por todos esos procesos de génesis, de infancia, de ujú. juventud, del adulto. Y entonces en esa mirada nosotros trabajamos con tres cartas, una se llama el equilibrio, otra la celebración y otra la sabiduría, Mm, ¿no? Que es las que marcan este sol del año. Entonces, la del equilibrio es una imagen de una espada que es, bueno, en su eje, que era el nacimiento, volví a ver una imagen de una carta que se llama la Victoria, que es una espada mirando hacia el cielo, a la luna blanca que ajá. hablábamos antes, cuando Así. la energía está hacia arriba. Ahora es como Ahora esa está espada abajo. está clavada en el suelo y, y el mango, así, la parte horizontal del mango, hace de balanza en la espada. Y Ujú, detrás se ve un camino andado, unas huellas, y entonces es como mm. cuando miramos hacia atrás, es como al final del día que llegamos a la cama y miramos con quién hemos El discutido, lo que examen hemos hecho, lo de que sí, conciencia, ¿no? ¿no? Sí. Es la parte en la que Mm, recapitulamos y la que nos tomamos un tiempo para ver qué cosas pueden estar desequilibradas, desbalanzadas en nuestra relación con la existencia y ujú, que de esas cosas podemos rectificar para ponerlo en balance, porque el proyecto que hay por delante es el camino de la muerte. Y ujú. cómo poder O sea, llegar que a aquí ese también es la momento, cosecha, ¿no? ahí es la Aquí cosecha, ahí sí son es la los frutos cosecha. maduros. Sí, de hecho, nuestra carta ahí se llama madurar, Ujú, ¿no? Entonces, y es la imagen del árbol con unas cestas de la cosecha puesta en, ¿no? De los frutos recogidos, y es la ujú, cosecha de la vida. De hecho, ujú, cosecha significa la cosa hecha. ujú. Me encanta esto. Entonces, Cuando te lo oí la primera vez me encanta. sí. Entonces, nos está hablando de eso, ¿no? Nosotros también Mm, en los trabajos que hacemos, nuestras ceremonias, ¿no? En ese momento de la cosecha son los abuelos, un abuelo, una abuela, los que traen la palabra y su bendición sobre los alimentos y sobre lo que ujú, estamos ahí como rezando, ¿no? ujú, Entonces, bueno, es de lo que nos estaría hablando este momento del año, que nos abre el camino del anciano y que también está en eje con el San José, que era el nacimiento, ¿no? Así, en este mm, momento es el nacimiento de la noche, y de ahí nos lleva al centro del otoño. El centro del otoño es cuando ese proceso, el anciano,
ha avanzado y ya ha tirado las hojas, la corteza, todo lo que quiera que sea, depende de si es perenne o lo que sea, pero simbólicamente es el que va a morir, va a entregar todo. Mm, Entonces el fruto pocho del árbol cae, pum, cae a la tierra y ese ujú. fruto es el que contiene las semillas preparadas para la siguiente rueda, ¿no? Entonces ese momento del año, que es de la muerte, es donde está colocado el Samhain o el Halloween y los Halloween, difuntos, los difuntos. la festividad de los difuntos, ¿Y que está muy realmente, desplazado esto o no? Porque aquí los difuntos que sí, también no. unos días está, mira, el día 7 de noviembre en este año va a ser Bueno, los está 15 grados de casi Escorpio, 5 días, ¿no? o 6, O del 1 de 6, noviembre, es el 1 2 uno. de noviembre. Mm. Eh, sí, por ahí, Mm. todo está así como más o menos Todo desplazado, pero está digamos, como movido, ¿no? mm, Como clean. su punto fijo sería el centro del otoño, que son los 15 grados del signo de Escorpio. Ujú, ujú, ¿Ya? Y ujú, Escorpio también es un signo que habla de la muerte y de todo esto, ¿no? Entonces, en ese momento es como, mm, para nosotros la carta que lo rige se llama Morir, es un árbol con las hojas caídas, ¿no? Y abren tres cartas. Una de ellas es la que es se llama el legado, que es decir, es la transmisión, la otra se llama el desprendimiento y la otra se llama la unión. El legado es la que nos habla del proceso de el testamento. El testamento, las últimas voluntades, las sucesiones, es cuando decimos qué es lo que dejamos, cuál es la semilla, digamos, la semilla que ujú, nosotros hemos construido, el fruto que tenemos para entregar a las otras manos, ¿no? De lo que ujú, nosotros hemos desarrollado, ya sea en bienes, ya sea en conciencia, ¿no? Así, ujú, ujú, la otra, el desprendimiento, nos habla de ese momento, así como el tiempo de los ancianos y de las cartas del equilibrio y todo esto que hablábamos antes, nos mm, hablan del proceso de poner en balance la paz para entregarnos hacia los brazos de la promesa de la muerte, ¿no? ujú, Del, del cierre de este mundo de las formas. ujú. En este momento lo que nos habla es de que ya no hay más tiempo y es así como está. Lo que has conseguido o lo que no has conseguido, con todo tal Aceptación. cual está, el tiempo se cierra, el tiempo se termina. Y Ujú, la última carta es la unión, que nos habla del proceso, como es un proceso de conciencia, ¿no? Como hemos dicho antes, desde la génesis al yo, del yo al dos, el yo y el tú, del dos al tres, que abre la conciencia de la familia, de la tribu, de la aldea, ujú, del pueblo, de las ujú, naciones, del ecosistema, ¿no? En este momento es como la apertura hacia la gran unidad, ¿no? Y también nosotros lo explicamos que si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una sadhana, del yoga, ¿no? Que el ujú, yoga, una sadhana es como una secuencia de movimientos, respiraciones y meditaciones que van trayendo una información y un proceso y muchas veces esa sadhana se cierra con el savasana, que es la posición del cadáver, que es en la que a través de esa quietud, de esa relajación, es cuando se integra toda la información de todo el ujú, proceso hecho, ¿no? Entonces, este ujú, momento, aunque es la festividad de difuntos, en mi entender es la fiesta de la muerte, no de los difuntos en sí, sino es de la muerte. ujú, Pero dentro de esa globalidad de reconocer a la muerte como parte de la vida, ¿no? De hecho, una vez escuché, ¿no?, que la muerte es el opuesto del nacimiento, pero la vida no tiene opuesto. ujú, ujú. Sí, ¿no? Entonces, Claro, la vida es eterna. Somos alma, claro, eso obvio. es. Entonces, lo que nos habla esa festividad es de la conciencia, de la mortalidad, de Ujú, todo lo que es mortal, ¿no? De la ujú. mortalidad de las formas y de la conciencia de la inmortalidad del ser, de lo que Ujú, no conoce la muerte, lo que no, esa exacto. frontera ni siquiera existe, ¿no? Entonces, Ujú, esa festividad va de eso, ujú, realmente, esa ujú. conciencia. Y luego el resto que queda del año, hasta el siguiente, por cerrar el Claro, la círculo, otra punta, ¿no? hasta llegar a la primera punta, que es donde empezamos, eh, ese tiempo nosotros le llamamos el descanso del alma. Y es un momento del año que nos damos para
como hacer el bosque, ¿no? Como el bosque hace, es como, y he cumplido el ciclo, muero, hasta volver a sembrar. Es como O sea, cuando del 1 de se acaba el día. noviembre al 21 de diciembre. Sí, y tiene dos partes. Una, el resto que quedan de los 15, es como cuando dormimos, ¿no? Es como hemos llegado al final, desde ¿no? el recorrido de todo el día, ¿no? Desde dentro de la cama a cómo hemos amanecido en la mañana, el centro de la mañana, el mediodía, el centro de la tarde, el atardecer. Ujú, Y en este momento nos estamos metiendo en la cama y estamos muriendo. ujú, Simbólicamente todos los días así hacemos, ¿no? Hemos recapitulado antes de, ¿no? Antes de entrar en el sueño y cuando dormimos hay una fase que es la consciencia que no tiene ni vigilia ni mundo onírico, que es ujú, una reparación, es un campo ujú. de reparación de todo el sistema y por otro lado se abre un mundo onírico, la segunda parte abre un mundo onírico de ensoñación, que eso sería el tiempo de Sagitario, que es el Ok. final del año, que Ajá. Sagitario es el que ensueña, digamos, el próximo propósito, el próximo Mm. carta a los reyes, el próximo origen, el próximo... Ujú, pero todo ujú. eso se hace dentro de un periodo como de latencia, de así, Así y de es muy... cerrado, ¿no? Sí, y es muy útil, ¿no? Yo ya llevamos unos años así practicándolo y es muy útil dar una parte del año a eso, ¿no? Nuestro mundo A nada, ¿no? a nada. Nada. Para integrar realmente la información de lo caminado y para poder recoger la fuerza para volver a sembrar. Ujú. Ese momento, nuestra sociedad es noviembre, es plena actividad. O sea, estamos, el cole ya ha Como ahí empezado, donde, sí, sí, los sí, y presupuestos del Estado se han hecho en septiembre, ¿no? Todo está ahí sí, como... sí, todo ahí a tope, eh, pum, 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 pum. Total desconexión, total, sí, total. sí. Bueno, pues qué bonito. Muchísimas gracias, Pablo. Y fijaros qué interesante cómo realmente es un camino, un trabajo espiritual, la propuesta de la Escuela del Tiempo y un trabajo de reconexión. Qué bonito, me ha encantado, Pablo. Muchísimas gracias por Y compartir nosotros esta primera capa, ¿no? Porque... estamos haciendo, bueno, el tarot está hecho ya y lo que estamos haciendo es un vídeo que explica la rueda del tiempo y la explica con las cartas del tarot. ah, Así que, bueno, en algún momento cercano va a estar colgado también así, Muy disponible así bien, para todo el entonces mundo. pondremos aquí la información para los que queráis. Mm. Pues muy chulo. Muchísimas gracias, Pablo. ¿Quieres cerrar con algo, comentar algo para cerrar? Pues con agradecimiento principalmente para ti, el canal, todo lo que estás haciendo y muchas gracias por dentro del canal, pues permitirme así abrir la ventana y traer esta palabra, este mensaje. Y, y bueno, y que aquí estamos, poco a poco, como compartiendo toda esta información y, y que de ella llegue el resultado que quiera llegar, ¿no? Así como Exacto. lo que sí que nosotros estamos como, creo que ya en la otra entrevista lo dije, ¿no? Yo no había aceptado tener entrevistas hasta ahora Ujú, hasta que no pudiéramos hablar de algo que estamos viviendo, ¿no? Y ahora sí, ya llevamos más de 4 años recorriendo esta rueda que estamos hablando. Cada año es más profunda, cada año llegan más cosas. ujú, Entonces ahora ya sí me siento como poder hablar con una experiencia, no solo con algo que suene bonito o teórico, sino ujú, de que está siendo cuando entras dentro de esta idea del tiempo, la construyes dentro de tu oficialidad y caminas dentro de ella, es como que todo, bueno, por un lado, como que te ajustas mucho más hacia la ujú, naturaleza ujú, y como que la otra idea del tiempo pasa en paralelo. Es que ujú. Como si realmente se fuera puede una vivir. sombra, ¿no? Sí, 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 es como que Una está sombra, y sí. forma parte también de nuestra vida, que no la excluimos porque también vivimos en este mundo, Claro, sí. pero, Te pero emparejas, digamos, ¿no? Bueno, pero tú estás en tu centro, ¿no? sí, pero sabes Muy que ahora bonito. estamos sembrando propósito, que ahora estamos viajando así al campo de los acuerdos, de las creencias, que ahora estamos en esto, que ahora estamos en lo Ujú, otro, que ahora vamos ujú, a caer, ujú, a morir, a dejar y morimos y dejamos el mundo que siga, ¿no? Y esa parte es muy interesante. ujú, Cuando, ujú. Es bueno, como que te conectas desconectándote.
algo Claro, así. porque este lugar de que dices de efectivamente noviembre es como, ¿no? Justo esa época que propones en este trabajo de estar tranquilo y tal, es la época donde, vamos, yo en mi carrera profesional siempre era como, bueno, es que este ¿no? Es el tiempo, ¿no? Cuando en realidad es que no tiene ningún sentido, ¿no? Qué Ujú. bonito. Pues muchísimas gracias, Pablo, y para Sí. los espectadores nos vemos en la siguiente entrevista.